Buenas noches, mis hermanos y hermanas. En este día, martes, estamos listos para comenzar nuestro estudio bíblico virtual. Estamos con nuestro tema acerca de Apocalipsis, un libro muy especial, un libro muy interesante, pero a la vez un mensaje que nos llena de esperanza, porque ese fue el propósito de nuestro Señor Jesucristo al compartir este mensaje al apóstol Juan y que él a la vez lo escribiera para llevarlo a las iglesias de aquel tiempo. Y pues hasta nuestros días este mensaje sigue y seguirá siendo hasta que Cristo venga un mensaje de esperanza. Pues bienvenidos a nuestro estudio bíblico de este día y nos llenamos de gozo, de mucha alegría que usted nos acompañe, que usted esté con nosotros y que desea aprender más de la palabra de nuestro Señor. Vamos a orar para iniciar y luego pues estudiaremos la palabra del Señor. Tenga listo Apocalipsis capítulo 2. Estaremos viendo del versículo 12 hasta el versículo 17. Apocalipsis 2 del versículo 12 al versículo 17 será la lectura y el estudio de esta noche. Vamos a orar. Señor mi Dios, te alabamos, te bendecimos por todas las bendiciones, todos tus cuidados, todas las cosas tan especiales que tú, Señor, nos permites tanto mirar como sentir, como también expresar en nuestro corazón ese gozo que solamente tú puedes derramar en nuestras vidas. Te alabamos, Señor, por cada una de las provisiones que tú has dado, por cada uno, Señor, de los regalos y dones aún inmerecidos, Señor, que con tu amor tú lo das, no porque de nosotros merezcamos, no porque nosotros necesitemos mostrarte a ti, Señor, tanto para que tú nos des, no, sino por tu gracia tú lo das, porque nos amas, por tu misericordia lo haces. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. En esta noche, Señor, queremos preparar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros espíritus y alma para poder recibir tu palabra, para poder aprender de lo que tú tienes para nosotros, Dios. Estamos aquí listos y queremos que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos muestre este mensaje, que también es un mensaje muy especial, pero a la vez pertinente para nuestros días a los cuales estamos viviendo. Bendice a todos mis hermanos y hermanas que se estarán conectando y mirando este video. Llénalos de bendición, de tu gracia y tus bendiciones, mi Dios. Y que en esta noche podamos tener un tiempo maravilloso de tu palabra. En Jesucristo, tu Hijo amado, hemos orado. Amén. Bienvenidos mis hermanos que se han ido conectando iniciamos y la oración. Sean bienvenidos, nos gozamos que están con nosotros siempre aprendiendo desde la palabra de nuestro Señor. Sabemos que usted tiene hambre y sed del único que nos puede llenar con el alimento verdadero, que es Jesucristo. Pues bienvenidos y esta noche vamos a continuar a seguir nuestro estudio bíblico en el libro de Apocalipsis. Vamos a estar leyendo el día de ahora capítulo 2. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 17. Apocalipsis 2 del versículo 12 al versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Yo estaré leyendo la versión de la Biblia, nueva traducción viviente. Luego, durante el transcurso del pasaje y del estudio, yo voy a volver a la Biblia Reina Valera del 60, esa traducción que es más común que todos los cristianos tengamos, pero para comparar las dos versiones y a la vez tener una luz más amplia de lo que dice la palabra del Señor. Dice así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír,
Debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Amén. Esta es la palabra del Señor. Si usted se da cuenta, vamos a estar viendo acerca de la carta que nuestro Señor Jesucristo dirige a la iglesia de Pérgamo. ¿Qué es esta iglesia? ¿Qué es esa ciudad en especial? Porque dice la ciudad de Pérgamo, a la iglesia de Pérgamo, no es que ese era el nombre de esta iglesia, sino que las iglesias de aquel tiempo, o más bien se referían a la congregación de creyentes que estaba en determinada ciudad. En este caso, en la ciudad de Pérgamo. Pérgamo era una ciudad muy famosa en el Asia Menor. Ocupaba como unas montañas, a su alrededor estaba formado más por montañas, y entre esas montañas pasaba un río muy amplio, muy importante para esta ciudad, donde había por este río muchas poblaciones a través de muchos años. Esta provincia de Asia también llegó a ser, bajo los romanos, casi como la capital administrativa. Era un lugar muy importante, muy principal, pero a la vez muy estratégico para el Imperio Romano. En esta ciudad también fue centro de una muy cultural biblioteca, una biblioteca muy grande. Para aquellos tiempos, 2000 libros o 2000 tomos de escritura era algo asombroso, porque recordemos que en aquellos tiempos no era muy fácil tener libros. Ahora podemos ir a una biblioteca, podemos ordenarlos por internet, podemos tener un sinfín de maneras como acceder a libros, y hay una infinidad de libros, hay muchos libros ahora, se imprimen por miles los libros. En aquellos tiempos los libros eran muy escasos porque primero, no cualquiera escribía un libro, segundo, la forma de cómo se escribía era a mano. Y si alguien quería una copia, alguien tenía que volverlo a escribir. Y si alguien quería otra copia, tenía que volverse a escribir. Entonces no era muy fácil el tener una copia de un libro. Es decir, el que tenía un libro era alguien que tenía mucho dinero, alguien que podía comprarlo, alguien que estaba a la altura para poder tener una biblioteca. En esta ciudad, pues había una biblioteca muy amplia, de 2000 libros, y por eso lo hace también el nombre de la manera como el material del cual fueron hechos los libros en aquellos tiempos. Si usted ha escuchado la palabra pergamino, antes los libros eran escritos en pergaminos, perdón, y de ahí surge, ¿de dónde, verdad? Es la ciudad Pérgamo, pergamino, libros. Entonces todo esto viene a conectarse. Ahora pues lo entendemos, si lo vemos de este punto de vista, lo entendemos porque surge que los libros de aquellos tiempos fueron escritos en pergamino, y surge ese término de una ciudad de Pérgamo. Hay mucha conexión porque en esta ciudad había muchos libros. También había una escultura que todo el mundo de aquel tiempo admiraba. La biblioteca también era no solamente una casa, sino era un lugar que prácticamente se convirtió como algo de una escultura, algo como un edificio muy elegante donde se podía ver, y era como una obra de arte. También esta ciudad de Pérgamo se caracterizaba por la religión, no en sí religión cristiana, sino más bien por las cuestiones religiosas, en el sentido de que aquí se adoraba a diferentes ídolos y aquel tiempo dioses de aquel tiempo. Entre ellos estaba Zeus, estaba Atena, estaba Dionisos. Este tipo de adoración que tenían los griegos era donde esta ciudad de Pérgamo era casi prácticamente el centro de estas religiones. El símbolo de un templo se llamaba el templo de Esculapio, era un símbolo de una serpiente. Y en este emblema de esta serpiente, en este templo, a esta persona o a este ídolo, Esculapio, Salvador se le llamaba, era el título que recibía, porque prácticamente se le daba una atribución de que tenía una sanidad milagrosa.
Y si usted, y ahora nosotros podemos comparar, no sé si usted le ha dado curiosidad de ver o recordar el emblema que tienen los institutos o los centros de medicina. No sé si usted podrá recordar cómo es. Es una serpiente que está como enrollada como un poste. Eso es casi prácticamente ese mismo símbolo de sanidad, que viene, no alguien lo inventó en nuestro tiempo, sino viene de tiempos remotos. Y en esta ciudad de Pérgamo estaba esa estatua, estaba ese símbolo de Esculapio, que era ese símbolo de esa serpiente sanadora también. Entonces, vemos que nuestra cultura también tiene una influencia, tiene algo que ha recibido de los griegos o de una cultura anterior. También vemos acá que entre los cultos que ellos tenían, pues también algo relacionado con la doctrina de Balaam. Eso ya lo vamos a ir viendo. También en esta ciudad de Pérgamo se instituyó prácticamente la adoración o el culto imperial. En el año 900 a.C., en esta ciudad de Pérgamo se comenzó a adorar a César Augusto. Y pues Roma se hizo prácticamente esta ciudad como su centro de adoración. Y luego con los años se fue incrementando al punto de que con Dionisio se llega a ser más fuerte esta adoración al César, que al punto llegó a tener esa atribución de un dios. Entonces todo esto que vamos viendo, esta ciudad era muy importante por la religión, por la cultura, por la ciencia prácticamente, por una ciudad muy culta, muy estudiosa. Entonces todo esto hacía una ciudad muy importante. Pasando al pasaje que hemos leído, al versículo de la Biblia de Pérgamo, la descripción que siempre se nos hace. ¿A quién va dirigido? Versículo 12 nos dice: Jesucristo va a hacer este anuncio, va a hacer este llamado, va a traer estas palabras dirigido a alguien. Aquí en versículo 12 lo dice: a la iglesia en Pérgamo, al ángel de la iglesia en Pérgamo, al pastor, a la congregación en general. Luego dice: el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Pues sabemos quién es. Jesucristo se le reveló al apóstol Juan en el capítulo 1, ya eso lo hemos venido hablando esta semana pasada también, acerca de que cuando se presenta Jesucristo lo hace con un emblema, tanto de la visión que se le mostró a Juan cuando habló y se le mostró, y luego Juan cae de rodillas, de pies, postrados a Jesucristo. Entonces en ese mismo emblemas se le viene presentando a cada iglesia, pero a la vez ese mensaje con que se presenta, esa manera como está describiéndose a sí mismo, es una forma como va a hablar en la carta. Aquí está diciendo que el que tiene la aguda espada de dos filos. Hablábamos acerca de esto, de la espada aguda de dos filos. Esta espada aguda de dos filos hace una referencia donde hay un instrumento de juicio, que eso trae, que emblema en la espada, juicio, contra cualquier persona que va en contra de algo verdadero. En este caso, luego vamos a ver que va dirigida para la iglesia, para los creyentes en Pérgamo. Esta espada era símbolo de orden, un orden bien alto, un orden elevado de autoridad oficial con que estaba investido en el caso romano el procónsul de Asia. Él siempre portaba una espada y esa espada era símbolo de autoridad, símbolo donde tenía poder, tenía orden, podía establecer juicio sobre cualquier persona, en cualquier asunto relacionado al imperio. Él tenía esa autoridad. Pero aquí Jesucristo dice que Él es el que tiene la aguda espada de dos filos. Y el que tiene esa aguda espada de dos filos dice esto. Tiene acá esta frase. Entonces Jesucristo viene hablando acá como el que tiene esa autoridad. Jesucristo tiene toda la autoridad. Una autoridad de vida y una autoridad de muerte. Y a eso se está refiriendo. Y en una forma más fuerte que está queriendo hablar para esta iglesia, que era una iglesia que iba a tener una advertencia también en ese sentido, con fuerza. Luego versículo 13, ya es cómo viene la admiración o los elogios que Jesucristo viene hablando a cada iglesia. En esta iglesia los elogios que le dice es: yo conozco tus obras y donde moras
donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Estas palabras de elogio, Jesucristo comienza diciendo: yo conozco tus obras, conozco tu proceder, conozco lo que tú estás haciendo, conozco tus acciones. Y siempre yo lo he mencionado y lo voy a volver a decir ahora. Jesucristo conoce a cada iglesia, conoce cada aspecto, conoce cada situación, conoce lo que sentimos, conoce lo que pensamos, conoce nuestro corazón, conoce nuestros deseos, conoce nuestras obras por completo, no solo las visibles, sino también las que no se ven. Yo conozco tus obras. Y le dice Jesucristo a esta iglesia: y conozco también en donde tú vives, donde tú moras. El lugar donde tú moras, lo dice acá, es el trono de Satanás. Alguien diría: wow, eso sí da miedo. Pero este pasaje y lo que yo les mencionaba de esta ciudad de Pérgamo, por esas razones de que había ahí mucha idolatría, estaba ahí en Roma centrado el punto fundamental de su religión romana y al César. Entonces y de aquí partía todo el imperio romano y a las demás ciudades, pero ahí era la fuerza que se empleaba, la adoración al César, a Zeus, a esa serpiente que era emblemática para la sanidad. Entonces todos estos rituales, todo esto que se hacía ahí, para esta ciudad era como esa ciudad donde habitaba o reinaba Satanás, porque de ahí surgía para el mundo, de ahí había autoridad para llevarla a diferentes ciudades, esa misma idolatría, esa misma entrega a estos ídolos y el estilo de vida se compartía, se llevaba a las demás ciudades. Por eso aquí el apóstol Juan escribe y representa esas palabras que Jesucristo le está diciendo, que esta ciudad o esta iglesia estaba donde era el mismo trono de Satanás. Pero aún así le dice: tú retienes mi nombre, no has negado mi fe. Y aún ni en aquellos días, cuando Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Esta ciudad, como le decía, muchas veces trajo problemas a la iglesia. Aquí hubo un hombre llamado Antipas, no es aquel Herodes Antipas, no. Este Antipas era un creyente que por ser fiel a Cristo murió. No dice de qué forma murió, pero murió por mantener su fe, por ser creyente, por adorar a Jesucristo y no al emperador. Porque en aquellos días, en el año 95 después de Cristo, prácticamente el decir que Jesucristo es su Señor era prácticamente, si lo decía abiertamente frente a un soldado romano o frente a alguien de autoridad romana, representaba como una traición y estaba en contra del imperio romano, era un rebelde, era alguien que estaba en contra del César, y esto lo hacía un enemigo del imperio. Entonces todo aquel creyente que decía Jesucristo es mi Señor estaba decidido a enfrentar en cierta forma algún tipo de pena o de castigo por decir esto. Entonces vemos acá que había un hombre que había muerto por ser un testigo fiel, y aunque viendo esto, dice: tú como iglesia has mantenido mi nombre, has retenido mi nombre y no has negado mi fe. Esta iglesia tenía algo bueno, una iglesia que no se daba, no renunciaba a Cristo. Esta iglesia se mantenía fiel a Cristo, no se avergonzaba de Cristo públicamente. Una iglesia firme en su creencia en cuanto en quién creía y en quién estaba su fe. Retenía el nombre de Jesucristo y no había negado su fe. Y aunque había visto momentos de adversidad, momentos donde ver a alguien de la iglesia ser castigado, ser torturado o llegar a morir por el evangelio, para muchos hubiera sido un momento de decir: bueno, mejor yo me voy, mejor esto ya no siga porque vamos a proteger a nuestros hermanos. Pero no, aquí la iglesia perseveró a pesar de esto. Un punto a favor de esta iglesia, y Jesucristo se lo está mencionando. Tú tienes algo bueno. Tú tienes algo bueno, que tú estás en un lugar que no es fácil
ser creyente, no es fácil estar como iglesia, porque ahí es donde es el mismo trono de Satanás y donde mora Satanás. Es decir, vas a tener una lucha constante, vas a tener una confrontación constante, vas a padecer por mí en muchos momentos de tu vida, vas a sufrir, pero tú no has negado, tú retienes mi nombre, no has negado mi fe. Mis hermanos, eso es algo que debemos mantener todavía para nuestros días. La iglesia tiene que mantener firme el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces aún en nuestros días se llevan momentos de crisis dentro del cristianismo. A veces hay personas que van contra la Biblia, lo que enseña la Biblia, lo que encontramos en la Biblia. Y a veces a la iglesia nos llaman de muchas formas, por tal de atacarnos. A veces nos dan insultos, nos dicen cosas que vamos contra el amor, que somos odiosos, y porque ellos quieren que cambiemos y que dejemos que el pecado entre en nuestra iglesia y que cambiemos la Biblia. Pero realmente qué bueno es que la iglesia hoy en día permanezca reteniendo el nombre de Cristo Jesús y que no neguemos la fe. No hay que negar nuestra fe. No hay que negar quiénes somos. ¿Quién es usted? ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Alguien que Cristo ha lavado y salvado con su sangre preciosa? Si es usted un hijo de Dios, a usted y a mí no nos da vergüenza decir yo soy un hijo de Dios por la gracia de Dios. Por el amor de Dios yo soy hijo de Él. Yo le pertenezco a Él. Jesucristo es mi Señor. Y como mi Señor yo lo voy a obedecer, yo le voy a servir, yo voy a aprender de Él y quiero estar con Él todos los días de mi vida. No importa lo que venga, no importa que mi vecino no le guste que yo sea cristiano, no le importe que a mi familia se enoje y ya no me quiera hablar porque saben que yo soy creyente o que yo leo la Biblia. No importa si en mi ciudad eso causa problemas o en mi escuela eso va a causar problemas, que sepan que yo soy creyente, pero yo voy a mantener mi fe. Esa debe de ser la decisión de cada creyente. Mis hermanos, se acercan momentos cada día más que Cristo viene, momentos en que la iglesia va a tener que decidir no negar su fe. Momentos críticos donde la iglesia tiene que mantenerse firme. Tristemente muchos van a negar la fe y eso se llama apostasía. La iglesia, los creyentes, muchos van a renunciar a su fe, van a darle una espalda a Cristo y van a irse otra vez al mundo. ¡Qué triste! Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de mantenernos firmes. Manténgase firme, hermano y hermana. Las pruebas que vienen en nuestra vida, eso debe de ser una motivación para afirmarnos más en Dios. Porque en medio de la prueba, en medio de la adversidad, tenemos que mantenernos firmes, sin flaquear, sin dudar. Dios está conmigo, Dios es mi Señor, Él es mi Salvador. Y mantenernos firmes, venga lo que venga, pase lo que pase, mantenernos firmes. Y Jesucristo está dando elogios a esta iglesia. Yo conozco que moras en esta ciudad y que no es fácil, pero retienes mi nombre, no has negado mi fe. Y aun cuando viste a ese Antipas, mi testigo fiel, muerto entre ustedes, donde mora Satanás, tú no has negado mi fe. Eso ahí está bien. Pero versículo 14 habla de algo. Y tristemente esta iglesia tiene algo que Cristo tiene que arreglar. Recuerde que Jesucristo está alrededor de los candelabros o de las lámparas. ¿Qué es cada lámpara? La iglesia. Y Jesucristo está cuidando, está velando, está organizando, está cuidando cada lámpara para que esa lámpara brille y esté en su lugar adecuado y haciendo lo correcto como Dios quiere. Pero esta iglesia, Jesucristo encontró que había algunas cosas que tenían que arreglar. ¿Qué cosas? Vamos a ver versículo 14 y versículo 15. Esta iglesia tenía que arreglar varias cosas. Dice, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí en tu iglesia, en tu congregación, a los que retienen la doctrina de Balaam,
que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Quién era Balaam? ¿Quién era Balaam? Pues para entender un poco de esto, tendríamos que irnos al Antiguo Testamento. Tenemos que ir a Números. Acompáñeme. No lo vamos a leer todo porque es una historia muy larga, pero en Números capítulo 22, comienza la historia de este personaje que apareció en la historia, en el pueblo de Israel. Es Números capítulo 22. Números capítulo 22. Y muy famoso es Balaam porque recuerda cuando quería ir a un lugar y él iba cabalgando un burrito. Cuando de pronto el burrito comienza a contraminarlo contra unos muros porque no quería avanzar y Balaam le decía, camina, camina. Y el burrito pues no, lo apretó contra un muro, cayó al suelo y enojado Balaam comienza a golpear al burro y le dice, ¿tú qué no haces? Y comienza a golpearlo. Cuando de pronto el burro le habla y dice, ¿y tú por qué me pegas a mí? Y le dice, pues ahí estaba el ángel del Señor. Y así el ángel de Dios estaba enfrente, por eso el burro no quería pasar, porque el ángel de Dios estaba con una espada desenvainada. Si hubieran pasado, el ángel los hubiera matado. Entonces se da esa situación donde muchos han escuchado esta historia de el ángel, el asna y el asna de Balaam. Entonces eso es en el capítulo 22, pero este hombre, Balaam, no era en sí un profeta de Dios, era un hombre que en la región era casi como un hechicero, es casi como alguien que se encargaba y era usado por las ciudades para ir y llevar maldiciones a las demás ciudades para que cuando en un momento fueran a atacar pudieran ellos vencer. Entonces Balaam era su trabajo, era su oficio, era contratado para llevar ya sea bendición o maldición y le pagaban muy bien. Entonces aquí unos reyes se unieron, le pagaron a este hombre y le dijeron, ve y maldice a Israel, ve y maldice a Israel. Y Balaam pues por el dinero acostumbrado a hacerlo fue, pero Dios le dice, tú no vas a maldecir a nadie. Y pues va Balaam y le dice a los reyes, yo no lo puedo maldecir, Dios no quiere que lo maldiga. Y luego así lo hacen muchas veces. Estoy tratando de resumir la historia lo más pronto posible, lo más corto. Y luego pues al final va y bendice. En vez de maldecir Balaam, en vez de maldecir, bendice a Israel. Y aquellos reyes enojados por lo que había hecho. Pero Balaam prácticamente se quedó en esa área y es en ese momento cuando Balaam, él no aceptó ni a Dios como su Dios, a Jehová de los ejércitos como su Dios, ni al pueblo de Israel como su pueblo. Se unió en cierta forma porque el pueblo de Israel, al escuchar que Balaam los había bendecido, en cierta forma le tomaron aprecio. Pero esa situación les causó un sinfín de problemas porque Balaam comienza a filtrar muchas cosas que al final trajeron el pecado al pueblo de Israel. Toda esta historia de Balaam y todo lo que hizo está desde el capítulo 22, versículo 1, hasta el capítulo 24, versículo 25. Ahí está esa historia. Usted puede leerla en su casa. Se la dejo de tarea. Lea estos pasajes, le va a ayudar a entender más acerca de esta historia. Pero yendo aquí a esto brevemente, lo dice Jesucristo que la doctrina de Balaam eran aquellos que ponían tropiezo a los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué representa esto? Que Balaam, o esta doctrina de Balaam, lo que puede ser representado para la iglesia era de que estaba trayendo el pecado
a la congregación. Combinaba idolatría y combinaba inmoralidades sexuales en especial. Entonces esto estaba llegando a la iglesia, eso estaba haciéndose allí muy sutilmente, se estaba infiltrándose en la iglesia. Aunque retenían el nombre de Cristo, eran fieles al nombre de nuestro Señor Jesucristo y no lo negaban, pero por un lado se estaba filtrando estas doctrinas que para Dios no eran nada agradable. Era una iglesia mundana prácticamente, una iglesia que estaba alejándose de lo que Dios quería que cumplieran, que vivieran, que hicieran constantemente como iglesia. Tristemente esta iglesia estaba cayendo en este sentido. Era una iglesia mundana, una iglesia que estaba permitiendo que el pecado, que la cultura entrara a la iglesia. Qué triste saber esto. Luego dice, versículo 15, y también retienes también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Igual, era lo mismo, era Balaán con los nicolaitas, prácticamente viene siendo la misma situación. Era idolatría y prácticas que eran inmorales, prácticas que eran contrarios a la palabra del Señor. Y aquí, hermanos, es donde nosotros como creyentes tenemos que ser muy cuidadosos, muy celosos de lo que nosotros somos como cristianos. Nosotros como cristianos ahora somos una nueva criaturas. Las cosas viejas pasaron, dice la Biblia, y he aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Qué implica esto? Que ahora nosotros tenemos una nueva naturaleza. Somos nuevas criaturas. Ya la vida en pecado, esa vida debe de haber terminado en el momento que venimos a Cristo. Ese deseo de vivir como el procedimiento de vida anterior sin Cristo, eso tiene que acabar. Y tenemos que ahora empezar una vida nueva. Una vida nueva porque hemos nacido de nuevo. Somos nacidos del Espíritu, dice la palabra. Y las cosas del Espíritu van en contra de las obras o los deseos de la carne. Entonces, como iglesia tenemos que mantenernos cuidando cuáles son nuestras actitudes, cuáles son nuestras acciones dentro de la iglesia. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que ser cuidadosos. ¿Qué está entrando en nuestra familia? ¿Qué está entrando en nuestro corazón? ¿Qué está entrando en nuestras acciones? ¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, si hay mentiras en nuestra vida, estamos prácticamente casi como esta iglesia que estaba permitiendo cosas que no son adecuadas, no son permitidas porque es pecado. Si estamos permitiendo las injusticias de igual forma, y cualquier cosa que no vaya con el amor de Dios, todo eso que representa todo, no quiero hacer una lista larga, pero lo que no vaya guiado por el amor de nuestro Dios, todo eso va a causar que en nuestra vida comiencen a filtrarse situaciones que parecen buenas, pero no son buenas. Tenemos que ser celosos. ¿Y cómo nosotros podemos prepararnos para estar velando? ¿De cómo podemos estar listos y defendiendo nuestra fe? Pues tenemos que leer la Biblia. En mi caso, yo no veo otra razón cómo podemos como iglesia mantenernos firmes, y para mí es leer la Biblia. En la Biblia encontramos toda la instrucción que Dios quiere que tengamos. La Biblia nos muestra cuál es hasta una verdadera religión. Hoy estamos llenos de tantas iglesias y tristemente muchas iglesias dicen, esta es la iglesia verdadera. En mi opinión, desde ahí ya estamos mal. Porque solamente hay una iglesia verdadera. Y una iglesia verdadera es la que ha sido comprada con la sangre del Cordero. Todo creyente que ha sido sanado, que ha sido salvado y ha sido limpiado con la sangre del Cordero es parte de la iglesia. No una denominación, no un grupo cristiano puede considerarse somos la única y verdadera iglesia. No. Cristo ha comprado la iglesia, somos de Él. En este momento vemos 7 iglesias aquí representadas, pero ninguna de ellas decía somos la verdadera, somos las mejores. Aunque habían 2 iglesias que no se les dice nada en contra, porque todo lo estaban haciendo bien, aún ni estas iglesias presumieron ser las iglesias verdaderas. Porque entendemos, y en aquel tiempo entendían que cada iglesia es parte del cuerpo
de Cristo. Entonces, mis hermanos, alguien dice, es que nosotros tenemos la doctrina pura. Bueno, si viene de la Biblia, gloria a Dios. Qué bueno. Pero tampoco podemos como solo alardear de que podemos tener la doctrina pura si no tenemos una vida de amor. Recuerde la iglesia de Éfeso, era una iglesia que aún denunciaba y revelaba a aquellos que decían ser apóstoles y realmente eran unos farsantes. Pero aún le dice Jesucristo a ellos, tú has dejado tu primer amor. Podemos tal vez ser muy doctrinales, pero realmente si hemos perdido el amor, de nada somos, de nada nos sirve, no somos nada, dice la Biblia. Pero mis hermanos, lo que yo puedo ver, cómo nosotros podemos cuidarnos de mantener esa doctrina, esa fe, la vida en Cristo, es leyendo la Biblia, pero leyéndola no para debatir, no para pelear, no para contradecir a otros y ponerlos en vergüenza. Y yo dejar que soy mejor que ellos porque sé más, no, sino para aplicarla en mi vida. Y comenzar en mi vida a desarrollar ese estilo de vida que se parece más a Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender a manejar en nuestra vida. Hoy estamos viviendo momentos donde muy fácilmente entran situaciones a la iglesia, donde es muy atractivo. Por ejemplo, hay iglesias donde si no hicieran, no digo que es malo, solo estoy manejándolo de esta forma, que muchas veces el ser humano es muy visual, muy emocional. Entonces, tristemente, muchas iglesias solamente manejan el área visual y emocional para poder atraer a las personas. Claro, quieren que conozcan a Cristo, pero muchas veces la iglesia entra en un juego con la sociedad de llegar a tener un nivel de mercadotecnia, de popularidad, de ratings. Y tristemente van olvidando lo que es el verdadero propósito. Porque a veces, llegando a ese punto, para tener siempre a muchas personas, tienen que mantener un mensaje que no ofenda. Porque un mensaje que sea muy directo, un mensaje que sea muy bíblico, muchas veces no es muy atractivo. Por ejemplo, para muchos no es atractivo cuando dijo Jesús, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Yo no he visto a he visto gente que toma su cruz y se la pone aquí colgado. Eso es fácil ponerse una cruz. Si es de oro, se ve bonito, una cruz de oro, muy elegante, luce con mi ropa. Pero una cruz como la que Jesús tomó, ¿quién estaría dispuesto a tomarla? A ponerla en su hombro y cargar esa cruz, y que esa cruz lleva a la muerte. Pablo decía que él tenía las marcas del apostolado. No tenía un reloj valioso, un carro, un avión, una mansión, ropas elegantes, multitudes llegando, no. Las marcas del apostolado de Pablo eran cicatrices en su espalda, por todos los azotes, por todas las golpizas que le dieron, que lo arrastraron una vez por una ciudad y lo dejaron como muerto ahí. Esas eran cicatrices del evangelio, cicatrices de ser apóstol. Entonces, ese evangelio no es muy atractivo. Quien no ama a su padre y a su madre, el que odia o rechaza por seguirme a mí, dijo Jesús, no puede ser mi discípulo. Son situaciones donde nosotros tenemos que ver, no es que vamos a odiar, no es que nos vamos a poner en contra, sino a quién vamos a amar. Cristo quiere que lo amemos a Él primero y lo demás viene en otra prioridad que no es importante. Cristo es lo más importante. Y lo demás Dios nos ayuda a ponerlo en orden y valorar la familia, valorar lo que Dios ha creado, valorar a nuestro prójimo. Pero Cristo debe ser el centro en nuestra vida. Hay muchas cosas que pudiéramos hablar en cuanto a este tema, pero yo quiero que usted, mi hermano y hermana, piensen qué cosas en su vida, en su familia, usted puede guardar, proteger, así como nos han dicho, quédense en casa. ¿Por qué? Porque nos quieren guardar, nos quieren proteger, y aún nosotros al ver lo que está pasando en el mundo nos queremos proteger. ¿De qué? De un virus que puede dañarnos. No sabemos si nos puede dañar de una manera tan grave que podamos ir a un hospital y quizás vernos entre la vida y la muerte. O quizás sea algo más simple, pero a alguien puede dañar. Es decir, no sabemos, pero nos queremos proteger.
De igual forma nuestra fe. Tenemos nosotros que proteger lo que hemos creído. Proteger nuestra vida de creyentes. Porque si no somos cuidadosos, se nos pueden meter ciertos virus, ciertas cosas que no son adecuados y nos van a comenzar a demostrar acciones que no son adecuadas. Muchas veces la gente piensa, no, pero tú haz lo que quieras, tu pastor no te está viendo. Ah, no, tú aquí puedes tomar unas cuantas cervecitas, que aquí no está nadie de tu iglesia. No, sí, fúmate un cigarro, eso no está nada malo. Oh, sí, todos lo hacen, no te preocupes, yo no voy a decir nada. Mucha gente actúa de esa manera. Mucha gente hace esto a escondidas, allí, y jugando una vida a medias, una vida tibia, una vida doble, en el mundo entre semana y el domingo de la iglesia, pues sí, soy cristiano. O un día en especial, yo soy creyente. Eso, hermanos, lo que la iglesia de Pérgamo estaba haciendo. Estaban muchas o varias personas manteniendo esa doctrina de Balaam y de los Nicolaitas. ¿Cuál era esa? Que ellos permitían cosas que eran en contra de Dios, como sacrificados a los ídolos, había idolatría y cometer fornicación, un estilo de vida muy liberal. Tenemos nosotros que cuidarnos. ¿Cuál es nuestro estilo de vida? Claro, vivimos en libertad. Tenemos libertad. Pero no tenemos que usar esa libertad, dice el apóstol Pablo, como libertinaje para vivir como yo quiero. No, tenemos que vivir nuestra libertad para agradar y honrar y santificar el nombre de nuestro Dios. Y si vamos contra una sociedad que ha perdido estos valores, pues ya ellos darán cuentas, pero nosotros tenemos que mantenernos un estilo de vida como el de Cristo. Un estilo de vida de santidad. Y esta iglesia había perdido la santidad. Eran creyentes. Jesucristo le dice, no han negado mi nombre, pero han perdido mi santidad. En palabras más resumidas, ya no son santos, no son pueblo santo, porque se han ido a la idolatría y se han ido a la fornicación o a la inmoralidad sexual. Hermanos, tenemos nosotros que cuidarnos como iglesia. Cuidarnos. Y la iglesia no es una organización. Recuerde, la iglesia es usted. ¿Cómo está su vida? ¿Usted podría decir que vive una vida de santidad? Una vida donde si Cristo analizara, hiciera un scan en nuestra vida, en nuestro ser, encontraría santidad, santidad pura. Y eso es un mensaje también que va hacia mí. Es un reto que tenemos constantemente, vivir para agradar a Dios, vivir para honrar a Dios, vivir cada día para santificar el nombre de nuestro Señor. Tenemos que retener el nombre de Cristo, no avergonzarnos ser cristianos, pero también un estilo de vida que sea de santidad. Una vida que honramos a Dios con nuestras acciones. Si alguien no se ha casado y está viviendo en una unión libre, la Biblia dice que tiene que casarse. Si alguien está viviendo en una relación de adulterio, tiene que dejar eso y arrepentirse. Si alguien está mintiendo, tiene que pedir perdón y decir la verdad. Si alguien está viviendo en robo, robando, tal vez no bancos, pero sí robando cosas tan simples como algo en su trabajo, no siendo buen trabajador, robando tiempo en su trabajo, no queriendo ser de negocios justos, correctos, pues tenemos que cambiar ese estilo de vida. Si no somos compasivos, si no hay justicia, si no hay verdad en nosotros, tenemos que cambiar. Eso va a representar qué estilo de vida tenemos, si hay santidad o no hay santidad. Yo le animo. Estamos teniendo la sociedad de hoy. No sé si usted se ha dado cuenta, ya se está generalizando mucho. Dicen, oh, sí, es mi novio, es mi novia. Pero ¿será el mismo significado de novio o novia como hace 10, 20, 30 o 50 años atrás? Yo creo que no. Ya el noviazgo hoy en día significa ya convivimos juntos. Eso no es agradable a Dios. El noviazgo es cuando todavía
Esos jóvenes o esa pareja no conviven, se están conociendo, están viendo si el uno y el otro hay compaginidad, hay algo compatible para casarse y vivir por el resto de su vida. Pero primeramente dice, vamos a vivir juntos a ver qué pasa. No. Tenemos que ver cómo es. Tenemos nosotros que ver, a veces que la Biblia habla de una manera muy clara. A veces también se dice, no, es que yo así soy, así nací y así seré. No, tenemos que cambiar, tenemos que ver lo que la Biblia dice. Tenemos nosotros que buscar agradar a nuestro Señor. Entonces Jesucristo a esta iglesia le dice algo, versículo 16, arrepiéntete. Iglesia de Pérgamo, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Jesucristo está diciendo aquí, yo estoy viniendo pronto, yo estoy viniendo enseguida, yo estoy haciendo esa acción de venir, yo estoy viniendo. Porque yo tengo algo que tú tienes algo que para mí es aborrecible. Yo aborrezco lo que tú estás haciendo. Por eso, si no te arrepientes, yo vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. Es decir, no era toda la iglesia, pero ahí en la iglesia se estaba filtrando. Pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La espada trae justicia y juicio, decíamos. Y por eso venía Cristo, vendré pronto, estoy viniendo, dice en un presente profético, estoy viniendo pronto para hacer juicio. Y no había tiempo que perder, tenían que tomar la acción ya, tenían que tomar la decisión ya, porque si no, Jesucristo iba a venir y iba a hacer una guerra prácticamente. Liberaré una guerra significa ese término de pelearé pronto. Pelearé significa voy a hacer una guerra, voy a poner orden, voy a contrarrestar esto, lo que tú estás haciendo. Los nicolaitas prácticamente eran los enemigos de Cristo y del cristianismo. Todavía hay gente, hermanos, que se dicen ser creyentes, cristianos, y más bien no es cristianismo. Es una copia, una imitación falsa de cristianismo, pero permiten en ellos muchas costumbres, muchas acciones que no es agradable a Dios. Permiten el homosexualismo tristemente, y eso va contra la palabra de Dios. No puede llamarse iglesia de Cristo. Tenemos nosotros que ver acerca de esto. Tenemos que ver el llamado que Cristo hace. Aunque Cristo no ha destruido esta iglesia, y aunque está dándole una elogio de que ha hecho bien algo, tiene algo que él aborrece, que es el pecado. Hermanos, Cristo sigue aborreciendo el pecado. Y como su pueblo quiere, él desea un pueblo santo, un pueblo sin mancha, un pueblo sin arruga. Cristo quiere una iglesia santa, una iglesia con sus ropas lavadas, una iglesia sin defectos. ¿Y cómo alguien puede ser santo y perfecto, diría alguien, en un mundo tan perverso que estamos viviendo? Se puede, mis hermanos, no en nuestras fuerzas, es con el poder del Espíritu Santo. Solamente el poder del Espíritu Santo nos da la capacidad, nos da la potestad de poder vivir para Dios de una manera santa. Y me acompaña por favor a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. El apóstol Pablo, y ese para mí es un pasaje muy significativo, donde habla esa lucha que tenía el apóstol Pablo, aunque él ya era un creyente, ya estaba conociendo la verdad y estaba viviendo en esa verdad, pero como cristiano llegó a una etapa de entender de que había una lucha en su interior. Capítulo 7, versículo 17. Dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero,
Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del Espíritu. Pero eso no acaba todo ahí. Sigue en el capítulo 8. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, oiga, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Allá en el capítulo 7 el apóstol Pablo está diciendo que él tenía una ley que lo hacía que no viviera en lo que era bueno, que la carne quisiera predominar y que no hiciera el bien. Pero en el capítulo 8 ya comienza a hablar de que ahora los que andan, tenemos los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. La clave para el creyente poder vivir una vida agradable, para poder vivir una vida santa, para vivir una vida en honra para nuestro Dios, consiste en ser llenos del Espíritu Santo y vivir conforme a los deseos del Espíritu. Dice versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. La ley del Espíritu de vida en Jesucristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Versículo 4 del capítulo 8, estoy leyendo de Romanos. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme, oiga, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 9, pasémonos. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, oiga, no es de él. El Espíritu Santo, mis hermanos, viene a completar, viene a formar al ser humano a la imagen y semejanza de Cristo. El Espíritu Santo nos viene a dar el poder, la ayuda necesaria para poder vencer a la ley de la carne y del pecado. Cristo ya hizo todo eso en la cruz, pero el Espíritu Santo ahora nos ayuda a nosotros para poder vivir de una manera completa, dispuestos a vivir para Él, porque no lo hacemos en nuestras fuerzas, porque si fueran nuestras fuerzas, hermanos, ya usted lo ha comprobado, fallaríamos. Pero no es en nuestras fuerzas, es en el poder de Dios que radica la vida que Cristo quiere que vivamos. Y para terminar, vamos a Gálatas, capítulo 5. No podemos hablar de este tema de ser lleno del Espíritu Santo sin ver lo que dice Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Versículo 16, Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, pero sois guiados por el Espíritu. No estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, contiendas,
disensiones, iras, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. El Espíritu Santo, mis hermanos, se necesita. Y esta iglesia fue permitiendo situaciones en el cual el Espíritu Santo se fue contristando. Y tristemente esta iglesia mantenía el nombre de Cristo, pero en la realidad esta iglesia estaba permitiendo muchas acciones del mundo, muchas actitudes del mundo, muchas situaciones que traían pecado a la iglesia, oculto, pero había pecado ahí. Este es el tiempo, mis hermanos, que la iglesia tiene que irse purificando, tiene que irse limpiando, tiene que irse poniendo a cuentas con Dios. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que buscar lo necesario para ir quitando todo esto. Dice, arrepiéntete, porque si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido. Cristo, hermanos, está dando una promesa del maná escondido. Dice la versión que leímos primero, la Nueva Traducción Viviente, dice, del maná escondido en el cielo. Cristo, hermanos, tiene algo, un alimento especial para nosotros allá en el cielo. Y ese maná especial es Jesucristo. No es que vamos a comerlo literalmente, sino la convivencia que podemos tener con Cristo. Ese es nuestro mejor alimento. El vivir con Cristo, el estar con Cristo, el permanecer con Cristo, comiendo del verdadero pan que descendió del cielo, que es Jesucristo. Ese pan está reservado para nosotros, para usted y para mí. Todo aquel que llegara hasta el final como un vencedor. Ese maná escondido de Jesucristo está para nosotros. Y dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esa piedrecita blanca, muchos representaban o muchos pueden considerar que esta piedrecita blanca se usaba muchas veces en los jurados o en los juicios, y que indicaba una absolución de un cargo. Por ejemplo, si alguien se ponía una piedrita blanca y lo estaban buscando como un ladrón, alguien al verle la piedra blanca decían que en las cortes romanas se le asignaba como una prueba de que había sido perdonado o que había salido libre. También muchos pueden pensar que esa piedrecita blanca es también como un permiso para hacer algo. Un permiso en las asambleas reales de permanecer, o como un boleto de admisión para algún lugar, a una fiesta. Si lo tomamos de esa forma, podemos ver de que esa piedrecita blanca lleva un nombre escrito del que ha recibido esa piedra, un nombre nuevo, y que esa piedrecita nos permite entrar al cielo. Eso es lo que podría interpretarse otros. También otros piensan que esa piedrecita blanca va representado como una señal de felicidad, o como los sacerdotes también llevaban unas piedras muy preciosas en su pectoral cuando se presentaban a Dios en oración. Entonces muchos piensan que podría ser esto, pero viéndolo de una manera como podemos verlo tan simple, esa piedrecita blanca puede ser un carácter completo de una persona, un carácter imperecedero de alguien que lleva un nombre. ¿Cuál es el nombre que ha recibido? Ese es el nombre, dice que solo el que la recibe sabe cuál es ese nombre. Hermanos, ese nombre que nosotros ahora tenemos es un nombre especial. Usted que es un hijo o una hija de Dios ya sabe cuál es su nombre. No un nombre en sí
Dios nos va a cambiar un nombre. No, en sí, ¿cuál es nuestro título que tenemos? Ahora usted somos hijos de Dios. Y si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, usted sabe que es un hijo y una hija de Dios. Y en esa piedrecita blanca se nos ha inscrito ese título, que somos hijos de Dios. Por eso, cuando estemos allá en el cielo, podremos portar esa piedrecita blanca, y aún ahora ya lo tenemos. Una piedrecita blanca, es decir, un distintivo de bendición que Dios nos ha dado, tanto para vivirlo y vestirlo aquí, como también allá en el reino de los cielos, en el cual nosotros, el que lo ha vivido, lo ha disfrutado y lo está teniendo, solamente Él sabe cuánto significa. Esta iglesia no había negado el nombre de Cristo, y esta iglesia luego dice que se le iba a dar en esa piedra un nombre nuevo. Somos nuevas criaturas por Cristo Jesús. Usted es una nueva criatura, un hijo de Dios. Y usted sabe lo que Dios está dándole a su vida. En esta noche, mis hermanos, este mensaje va para una iglesia que estaba permitiendo un estilo de vida de pecado. Qué triste. Pero no está todo perdido. Jesucristo les da una esperanza. Arrepiéntete. Arrepiéntete ya. Arrepiéntete pronto. No sigas así. No es de ti el vivir de esta manera. Arrepiéntete. Porque si no lo haces, yo vendré pronto con mi espada para traer juicio a tu vida. Tristemente esta iglesia no permaneció más. Pero realmente nosotros podemos ver de que tenemos una esperanza, mis hermanos. Una esperanza para permanecer en Cristo. No está todo perdido si usted siente que le ha fallado a Dios. No está todo perdido. Cristo le dice hoy, ven a mí, arrepiéntete. ¿Qué significa arrepentirnos? Que estamos avergonzados de lo que hemos hecho. Que nos duele. Nos duele en nuestro corazón, en nuestra vida, el pensar en cómo yo he caído, cómo yo estoy procediendo y estoy dispuesto a cambiar. Mis hermanos, esta es la oportunidad que Cristo está haciendo a la iglesia de este día, de este tiempo, de estos años. Es un llamado. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto y Cristo quiere una iglesia santa. Cristo quiere una iglesia pura, una iglesia digna para recibirlo a Él. ¿Y cómo va a ser una iglesia si tiene pecado en su corazón? No va a poder vivir para el Señor. Entonces mi anhelo y el anhelo de Cristo es que todos ahora comencemos a vivir una vida santa. No por nuestro vestuario, no por lo que somos externamente, sino de nuestro corazón. Que el Espíritu Santo llegue a su vida, llene su corazón y nos haga una persona ahora guiados, no por la ley de nuestros deseos y de la carne, sino por los deseos de Dios y de su Espíritu Santo. Vamos a orar. Vamos a orar. Y este es el llamado de Cristo a la iglesia. Cristo quiere una iglesia santa, no una iglesia mundana. Hay mucho de qué hablar y tristemente hay gente denunciando esto. Y hay iglesias donde hasta se hacen bailes, coreografías que no tienen nada de diferente de las fiestas del mundo, de las fiestas sin Cristo. Y eso está pasando dentro de las iglesias. Eso es triste. Entonces, es muy pertinente este llamado de Cristo a que la iglesia tiene que ser una iglesia santa, pura, delante de Él. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos porque tú, mi Dios, eres verdadero y fiel. Gracias, Señor, porque en este mensaje que tú has dado a la iglesia, nos dices que tenemos que ser una iglesia en santidad, una iglesia pura, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arrugas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, mi Cristo. Si estamos viviendo bajo las obras de la carne, bajo la ley de la carne y nuestros deseos, esta noche, mi Dios, queremos dejar eso a un lado. Queremos pedir perdón, mi Dios, por nuestro estilo de vida. Te amamos, pero hemos permitido cosas, y eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Pérgamo. Te amaban,
mantenían tu nombre a pesar de la persecución y donde ellos estaban como iglesia, pero estaban permitiendo que la sociedad se filtrara a la iglesia y estaban permitiendo cosas que para ti era algo de que tú aborrecías, Señor. Ahora te pedimos, mi Dios, que tú, que conoces nuestras obras, llegues a nuestro corazón. Perdónanos, Señor, por las situaciones que hay en nuestra vida y que no son agradables a ti. Perdónanos, Señor, nos arrepentimos en esta hora de esto que puede separarnos de nuestra amistad contigo, Señor. Queremos vivir para ti, queremos honrarte a ti, queremos estar para ti todos los días de nuestra vida. Y mi Dios, esta hora queremos vivir en santidad. Para vivir en santidad necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo, mi Dios. Porque tu fuego purificador necesita venir a nuestra mente, a nuestros corazones, a nuestra vida completa, para poder limpiarnos de aquellos deseos que nuestra naturaleza pecaminosa se quiere inclinar. Pero tú, Señor, con tu Espíritu Santo nos puedes poner con ese deseo ahora de honrarte, de vivir para ti y de hacer lo que es agradable para ti, mi Dios. Ayúdanos. Te ponemos nuestras vidas en tus manos. Te pongo en tus manos, Señor, a la iglesia que está viendo este video y a mis hermanos que están viendo también en vivo. Ayúdalos, Señor. Fortalécelos, bendícelos y que en este mensaje nos alerte para mantenernos listos, porque Cristo viene pronto y tenemos que estar listos, y una iglesia santa es la que Cristo espera y se llevará para vivir con Él por siempre. Ayúdanos, Señor, a mantenernos preparados, listos, cuidándonos para ser esa iglesia santa delante de ti. En Cristo Jesús hemos orado. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Espero que ustedes hayan podido comprender este mensaje. Es mi deseo que Dios haya tocado su corazón. Y mañana le invito, mañana miércoles continuamos con la siguiente iglesia, la iglesia de Tiatira, el mensaje a la iglesia de Tiatira. Entonces, yo le invito a no se pierda esta serie de estudios, que yo sé que también para su iglesia, para su vida será de bendición, y que pueda también traer ese mensaje que Cristo quiere que la iglesia mantenga para nuestros días. Que el Señor les bendiga y la paz del Señor siga derramándose sobre cada uno de ustedes. Bendiciones, mis hermanos.